¿Te interesa conocer los avances realizados en términos de investigación dentro de la universidad? No te pierdas En Voz Alta, el espacio de difusión, divulgación y socialización científica de la Oficina de Investigaciones de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Escúchanos con un episodio nuevo cada semana. Buen inicio de fin de semana para toda la comunidad de la Universidad Distrital. Muchas gracias por acompañarnos un sábado más en Voz Alta. Hoy tenemos como invitada a la docente Luisa Cortés. Buenos días, profe. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días para el equipo de En Voz Alta y en general también para toda la audiencia de la UD Estéreo. Agradezco mucho por esta invitación y pues por este espacio que se brinda para compartir un poco de lo que ha sido la investigación que he venido adelantando. Muchas gracias. A ti, profe, por acompañarnos. Hoy nos encontramos grabando nuestro tercer videocast desde la sede de Voz a Porvenir con Karen Rodríguez, Alejandro Gómez y quien les habla Marta Padilla, el equipo de comunicaciones de la Oficina de Investigaciones. En controles Pedro Salza y en cámara Diana Leguizamón. La docente Luisa Cortés es licenciada en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Magíster en Investigación Social Interdisciplinaria de la Universidad Distrital también. Hace poco terminó sus estudios en el doctorado en Estudios Sociales de la DES, por el cual recibió la distinción de tesis doctoral laureada. Es investigadora del Seminario Internacional de Historia de las Juventudes SIHJ, Instituto Mora, México, e investigadora del grupo Observatorio de Niños y Jóvenes de la Universidad Distrital. Actualmente es docente de la Universidad Distrital en el programa de Comunicación Social y Periodismo dentro de las asignaturas de Geopolítica. Ella desarrolló la tesis Juventudes por el Derecho a la Ciudad, trayectos de las resistencias juveniles en el suroriente de Bogotá. Es el tema que nos compete el día de hoy. Bueno, profe, pues para empezar a entrar un poquito en materia y para hablar del tema de resistencias, creo que es importante hablar un poco de ciudadanos. Para hablar de ciudadanos debemos partir del hecho de que en algún momento se estableció que pues en la sociedad el hombre necesitaba tener ciertas regulaciones, ¿verdad? Entonces, entendiendo pues que el hombre es un ser social, creando un pacto donde nace el Estado, las normas y de allí pues claro los ciudadanos. Entonces, ¿nos podrías decir como un poco cómo entenderíamos, cómo nos entenderíamos como ciudadanos, como para hacer la apertura del tema? De acuerdo, muchísimas gracias. Bien, yo creo que para hablar de ciudadanía habría que mirar una serie de reflexiones alrededor de cómo se construyen las ciudades, ¿cierto? Y cómo dentro de esa misma construcción de ciudades hay un proyecto ante todo político de ordenamiento socioterritorial que tiene como efecto no solamente plantear unos límites, plantear una forma de relacionarse con esos espacios que devienen territorios en tanto los ciudadanos los resignifican, sino también la construcción de un tipo de ciudadanía, ¿no? Que ahora en la actualidad hay una discusión que nos lleva a pensar entre las ciudadanías en singular, en plural, y la ciudadanía en singular, ¿no? Entendiendo que la ciudadanía en singular vendría siendo esa formulación de lo ciudadano que corresponde como un cierto modelamiento, un cierto dispositivo de poder que busca organizar la vida, organizar las esferas de la vida cotidiana de las personas en razón al territorio que habitan. ¿Sí? Un poco el ejercicio de las polis griegas, que es como donde se empieza a pensar esto, pero de manera posterior y un poco la discusión que se da en la tesis tiene que ver con esto, es con la emergencia de esas otras ciudadanías que están proscritas en tanto no corresponden a unas centralidades, es decir, no están organizadas alrededor del poder político, ni del poder económico, ni del poder eclesiástico, que fue un poco como crecieron nuestras ciudades, sino que son esas ciudadanías que han crecido en la periferia. Entonces, un poco el objeto, como tú lo señalaste en el título de esta tesis, tiene que ver con el rastreo de esas, en este caso de las ciudadanías juveniles, que además han crecido en unos contextos de marginación socioespacial, en donde son ciudadanías que son o invisibilizadas o estigmatizadas, que es un poco la discusión inicial que quisiera plantear desde allí. Entonces, hablaría más de ciudadanías. Bien, yo en ese sentido, pues yo siento que es muy interesante entendernos cómo es el tema, cómo se llega a este tema de las resistencias justamente, como de las ciudadanías. Entonces, investigando un poco, lo que me pareció interesante es el hecho de que las ciudadanías, que más que un concepto como abstracto, son un derecho. La ciudadanía podríamos verla como aquella población que es reconocida jurídicamente y por lo tanto susceptible de derechos y de deberes. Por eso es tan importante este tema del que estamos hablando el día de hoy,
porque podemos hacer conciencia de que no siempre los residentes o habitantes de un espacio particular fueron considerados ciudadanos. En la antigua Grecia, como lo mencionabas, por ejemplo, la ciudadanía eran aquellas personas que tenían derecho a participar en los asuntos del Estado, pero se excluía, digamos, a mujeres, campesinos, extranjeros y, por supuesto, pues a los esclavos. El lugar de la ciudadanía hoy en día ofrece la oportunidad de acceder a la ciudad y aprovecharla, por lo menos sobre el papel, de gozar del derecho al espacio público y las interacciones sociales que en el mismo se van generando. Entonces, yo lo que pues veo acá es, sobre el papel, el ser ciudadano tendría de suyo que uno pudiera acceder a la ciudad. De suyo parecería que uno pudiera acceder, pero la resistencia, esa resistencia es de dónde surge, ¿cierto? Que sale la pregunta, ¿por qué la necesidad de una resistencia en cuanto a este tema de las ciudadanías? Muy bien, profe Alejandro, muchas gracias por la pregunta. Con relación a esto, habría que señalar, como mencionaba en la respuesta anterior, que las ciudadanías no son un todo, las ciudades, perdón, no son un todo homogéneo, y que de hecho a cada ciudad y a cada fragmento de esa distribución socioespacial le corresponde un cierto tipo de ciudadano, ¿cierto? Diríamos que todos ejercen su derecho a pertenecer allí, por lo menos desde lo jurídico, desde el papel, pero algo que empiezan a observar, sobre todo quienes han hecho estudios de la ciudad a partir de los años 30, 40, es que las ciudades se convirtieron en ejercicios de organización de unas actividades básicamente que responden a una funcionalidad, y que aquellos ciudadanos o aquellos habitantes que residen allí, pero que no responden a ninguna de estas funcionalidades, pues casi que terminan siendo ciudadanos de segunda clase, como dirían de manera muy coloquial. Entonces, algo que resultó interesante en la investigación fue empezar a mirar cómo, en efecto, una ciudad como Bogotá es una ciudad que crece en un eje concéntrico, en donde hay un centro histórico, como lo mencionaba, que respondía al poder político, al poder económico, al poder eclesiástico, y que de alguna manera va a plantear que hacia las periferias, que fueron las zonas a donde van llegando, digamos, la población migrante. Bogotá es una ciudad que va a recibir mucha población, sobre todo a partir de fenómenos como la industrialización, como la modernización del mismo proceso productivo de la ciudad, y también, pues, obviamente, de nuestro conflicto armado. Entonces, todas esas oleadas de familias van a llegar y van a ubicarse, particularmente, digamos, también en razón a los costos de acceso a la vivienda, en zonas periféricas en donde, digamos que hay unas demandas muy claras, primero por la búsqueda de un territorio para asentarse y poder establecer un techo. ¿Por qué lo menciono? Porque a la par de la ciudadanía podríamos vincularla con un concepto que va a ser fundamental allí, que es el de derecho a la ciudad. ¿Qué es esto del derecho a la ciudad? Sí, como somos ciudadanos tendríamos acceso a ese derecho, pues, por el solo hecho de haber nacido en cierto territorio. Pues algo que va a ser interesante es que el derecho a la ciudad es una demanda que empieza a reconocer que, bueno, los primeros que lo van a pensar son los franceses, pero de alguna forma ese concepto va transitando y va, digamos, alimentando también los móviles políticos de los movimientos latinoamericanos, que en algunos puntos se llaman de destechados, o los movimientos por la vivienda, ¿cierto? Centrales nacionales pro vivienda, como la que hubo acá en Colombia, y lo que van a hacer es primero aglutinar a una ciudadanía que no se encuentra del todo articulada al resto de ciudadanos que componen un todo territorial, que empiezan a demandar, como les decía yo, primero es una demanda muy pragmática, ¿no? Lo que necesitamos es vivienda, necesitamos un techo, pero hay una transición, y cuando se vuelve móvil político es cuando se reconoce que las ciudades no son solamente para residir, sino para habitar. ¿Cuál es la distinción entre esos dos conceptos? Sobrevivir y vivir. Básicamente, tiene que ver mucho con eso. El residir tiene que ver mucho con una cuestión muy instrumental. O sea, yo vivo en este lugar porque me presta, digamos, el lugar de mi trabajo, el lugar de mi descanso. Los barrios dormitorios es un concepto que nace en esa lógica del resistir, y viene un concepto que va más allá, que es el de habitar, que es cuando yo logro establecer un vínculo con ese lugar que habito, y ese vínculo me permite demandar no solamente unos derechos, no solamente como una forma de exclamar unas necesidades, sino también de ver cómo yo mismo me construyo con ese territorio.
Entonces, en el caso de estos jóvenes del suroriente, trataré de hacerlo de manera muy sintética, una cosa que se ve en esa transición generacional es que la demanda por el territorio, que fue fundamental para sus padres y para la primera generación que llega a la ciudad, para ellos digamos que va transitando a un móvil político que tiene que ver también con una identidad, y es como un poco lo señalaba Rosana Reguillo a propósito de los jóvenes de sectores populares, es hacer del estigma un emblema. Entonces, ¿cómo es el habitar las periferias de la ciudad, que se convertía en una forma de estigma, en una forma de exclusión social, con unos altos índices de marginación, de no acceso a servicios, ¿cierto? Porque la ciudad estuvo planeada de tal manera que no había educación de calidad, o no cerca, no había servicio de transporte, de hecho es algo que todavía se presenta, no había acceso a servicios básicos de calidad, agua potable y demás. Y cómo ellos logran convertir, digamos, eso que podría ser una carencia y un elemento de como de sentirse menos que los demás, logran convertirlo en un articulador de identidad. Entonces, ¿cómo la resistencia nace? Nace desde esa lógica de primero de reconocerse dentro de un lugar, ¿cierto?, que es la ciudad, y de reconocer que dentro de esa ciudad hay unas distinciones, pero que también esa distinción les permite un valor de identificación alrededor de lo que puede darles el territorio, y que no es ese asistencialismo del Estado, que es lo que se supone que las comunidades de sectores populares esperan, que es lo que la hace potente, ¿no? No es solo esperar a que vengan a traernos las cosas, sino cómo nosotros autogestionamos. Okay. Y que pues alrededor de eso también se entiende que las personas por ende tienen el derecho a esta ciudad por las experiencias que viven ahí, que fue algo, digamos, que yo también trabajé un poco dentro de mi trabajo de grado, que venía siendo como de a partir de las experiencias, las mujeres habitantes de calle pues tenían el derecho a la ciudad por sus experiencias, porque convierten a la ciudad en su lugar y porque a partir de allí pues tejen sus memorias. Entonces, digamos que es algo con lo que conecto mucho y pues entiendo de primera mano. Otra pregunta que queríamos hacerte, profe, es que pues tuvimos la oportunidad de entender que el desarrollo de tu propuesta se basó en 3 momentos generacionales. ¿Nos puedes ampliar un poco en qué momento se basó y qué implicó esto para tu investigación? Bueno, listo. Esa tuvo que ver con el segundo objetivo. Digamos que el primero era establecer cuáles eran los órdenes socioespaciales, que es un poco un ejercicio más de orden descriptivo. La parte ya más diagnóstica tenía que ver con esa transición que yo mencionaba, porque me encontré que el derecho a la ciudad transitaba de un concepto, una categoría que nace para los franceses, luego se vuelve un móvil político y luego es capturado de alguna manera por las políticas públicas que lo hacen suyo y ahora lo convierten en una política de alguna manera de asistencialismo también. Entonces empecé a pensar si con los movimientos de resistencia sucedía igual. Yo digamos que esto es un trabajo continuado, ya había trabajado sobre los jóvenes en, digamos, mis trabajos de tesis anteriores, pero en este caso me interesaba ver, era un fenómeno de mediana y larga duración, en donde no me vinculaba solamente con una sola cohorte generacional, sino que me daba el reto, además, también, de mirar durante 50 años cómo se daban esas transiciones. Entonces, esas generaciones nosotros las distribuimos en algo que se denominan los acontecimientos de resistencia. Para llegar a esos acontecimientos de resistencia se contó con entrevistas a profundidad con 12 personas que participaron dentro de esos movimientos de resistencia desde diferentes enfoques, algunos habitando la localidad, otros tantos, digamos, como colaboradores, que será algo que ya voy a mencionar. Entonces, esos 3 momentos, el primero se llama la avanzada de los estudiantes al barrio, que va a comprender los jóvenes que van a hacer activismo social y cultural entre los años 70 y 80. Se llama la avanzada de los estudiantes al barrio porque se entiende que para esta época no había una masa crítica considerable de estudiantes jóvenes que hicieran activismo político y que habitaran estos barrios, porque de hecho muchos todavía no habían accedido a la educación superior. Pero en las universidades públicas de nuestro país, particularmente la Universidad Nacional, va a haber un ejercicio de muchos jóvenes muy inquietos por hacer algo que se denominaron las brigadas. Entonces iban a ser brigadas de salud, brigadas de derecho, porque iban muchos abogados también a ayudarle a la gente como a ver cómo defiendo que no me expropien de este territorio, que me saquen con mis objetos personales y me pongan a buscar otro lugar para vivir.
Había brigadas también educativas, entonces un poco lo del nacimiento de la educación popular nace también de estudiantes que van a ser brigadas de alfabetización. Recordemos que la población de las zonas periféricas de nuestra ciudad, pues es una población que en muchos casos venía de padres que no aprendieron a leer y a escribir, y digamos que había como un cierto círculo vicioso que mantenía a las personas alejadas pues de los contextos educativos. Una segunda generación se denominó resistir al miedo para ser en el territorio, y es un poco cuando ya se han establecido estos movimientos, hay una organización, hay unos procesos organizativos. Viene la segunda acontecimiento, que es entre los años 80 y 90. Para esta época lo que se va a encontrar es una proliferación de los fenómenos violentos en nuestro país, sobre todo vinculados con el narcotráfico, con la violencia política, y con los modelos aspiracionales que también el territorio popular le ofrece a los muchachos, ¿no? Y Que es narcotráfico de nuevo. básicamente lo ve uno mucho en este filme de Rodrigo de No Futuro, y es como el sinsentido de la escuela, el sinsentido de la familia y un poco la lógica de la salida fácil, El ¿no? dinero fácil. El dinero fácil, y cómo de alguna manera en este caso se llama resistir al miedo para ser en el territorio, porque lo que van a hacer estos jóvenes es resistir un poco a todas esas amenazas, y en vez de dar la respuesta conductista, que sería yo respondo violencia con violencia, empiezan a generar otros procesos organizativos alrededor de la comunicación popular, alrededor de la articulación con procesos productivos, autónomos, ¿cierto? Para generarle a los jóvenes, bueno, si no hay estudio, no hay trabajo, busquemos opciones para que usted aprenda algo que le pueda servir. Entonces ahí nacen un poco estos ejercicios de emprendimientos que se piensa que son muy recientes, pero realmente no, ya en los años 80, 90 hay un ejercicio muy fuerte. Hay que decir que hay movimientos como el M19, ¿cierto? Con una marcada orientación política, que también van a ir a colaborar a reforzar estos procesos en los barrios, pero ya aquí en años 80 y 90 hay una masa crítica de jóvenes que viven en el barrio, que van y se educan en las universidades públicas de la ciudad, y que regresan con esto que aprenden para ponerlo en práctica con los jóvenes de su localidad. Y una tercera, digamos que en este caso esta se llama el arte y la cultura, epicentros políticos desde lo popular, y que va a englobar, digamos, desde los años 2000 hasta el 2020. Es mucho más reciente, digamos que se habla de acontecimientos porque hay transiciones generacionales, pero también hay continuidades. Entonces, en este caso se hace un énfasis en el arte y la cultura, porque se encuentra que son epicentros que, si bien existían desde el teatro popular en los años 80, que era pues, esta iniciativa de llevar arte y cultura a los barrios populares, en este caso son los mismos habitantes de los barrios, las mismas madres comunitarias, los mismos gestores culturales, los que están produciendo contenidos, los que están visibilizando a través de ese ejercicio artístico, si se quiere micropolítico, digamos, algunas denuncias de cosas que no se habían planteado tan abiertamente, porque hay actores violentos que generan coerción, porque digamos que el Estado lo que ha hecho es subir a los barrios para llevar un poco de asistencialismo, un poco de proyectos, y capturar desde allí también iniciativas, pero de fondo no hay soluciones reales, sino como paliativos, ¿no? Mientras dura mi gobierno, son 4 años, les doy algunos recursos para que hagan algunos proyectos culturales, pero tan pronto se acaba la alcaldía, se acaba el proyecto y se acaba toda la iniciativa. Entonces, un poco en este sentido es ver también que ya hay unos procesos más maduros, cerraría con esto, que consolidan ya no solamente un habitar en el territorio, sino una identidad con ese territorio y la necesidad de un reordenamiento, que es algo que me encontré ahí que fue como un hallazgo emergente. Y es que cuando uno habla de orden socioespacial, uno dice que la ciudad se distribuye por UPZs, por localidades, por barrios, digamos que es toda esta división político-administrativa, pero estos jóvenes van a retomar del pensamiento indígena algo que me pareció muy bonito, y es el reordenamiento de los territorios a partir de las cuencas de agua.
Entonces los cuerpos de agua como la Chiguaza, porque esto lo trabajé con jóvenes que están hacia el suroriente de Bogotá, la localidad Rafael Uribe, San Cristóbal. Entonces, cómo se organizan alrededor del Fucha, cómo se organizan alrededor de la Chiguaza y cómo esas cuencas no solamente sirven como linderos naturales, sino que también producen unas relaciones con el territorio que en este caso ellos reivindican que no sea de extracción. Recuerden que esta zona también es zona de canteras y zona de ladrilleras, entonces era como ver la tierra, pero como algo que me genera a mí un dividendo y en este caso se rompe con esa lógica. Sí, como que vuelven a lo más básico para de ahí partir y hacer la división, pues. Profe, bueno, digamos que con esto de haber hecho todo el estudio generacionalmente, vemos que las resistencias no es algo nuevo, para nada. Ajá. Pero entonces quisiera que nos contaras un poco cómo ha cambiado los métodos de resistencia en los jóvenes con la llegada del Internet. Bueno, digamos que yo lo conecto con algo que me faltó mencionar, ¿no? Y es el papel, lo pasé por alto en la respuesta anterior, que ha tenido la música y los festivales. El arte en Se general. me pasó también preguntarte. Sí, Lo tenía en mente como un cuando estabas articulador, claro, yo me centré en la parte del teatro, pero también me faltó hablar de la música, porque se generan unos festivales. Entonces, por ejemplo, estos chicos van a tener algo que se llama el Gritos de Paz, que es básicamente como en este caso se articulan identidades alrededor del rock y el metal pesado y alrededor del hip hop y cómo comparten un espacio y cómo pueden generar un ejercicio de visibilización frente a algo que se estaba presentando y que es lo que justifica el título de esta segunda generación, y era básicamente resistir al miedo porque había asesinatos selectivos, sistemáticos hacia jóvenes líderes, hacia muchos de los jóvenes que estaban en los espacios de la ciudad que son diseñados para compartir como un parque y que por el solo hecho de estar en ese parque en altas horas de la noche pues eran estigmatizados y de alguna manera había cierto fenómeno justificatorio en los vecinos, ¿no? Si lo asesinaron es porque estaba fuera de casa en hora que no correspondía o si estaba consumiendo, es decir, hay una serie como de justificatorios. Lo justifican. No estaba recogiendo flores. No estaba recogiendo café, como lo escuchamos por ahí alguna vez. Entonces, es muy interesante porque desde ahí se articula, digamos, el arte ya musical con tendencias más extremas, que curiosamente los jóvenes comentaban que los vecinos pues son poco de escuchar metal pesado, pero que ellos hicieron como el ejercicio de sensibilización alrededor de que las letras de lo que ellos estaban cantando no eran letras desconectadas del contexto, sino que eran denuncias también alrededor de lo que significaba, por ejemplo, ser joven, ser hombre o mujer, en un contexto en donde pues hay como una serie de estigmas que van a pesar socialmente, ¿no? Las resistencias transitan, desde luego. Hay cosas que cambian. Algo que me encontré muy bonito, digamos que esa primera generación, hablo de adultos mayores que tienen entre 60 y 75 años. Entonces, algo que me encontré fue que con ellos el ejercicio era recordar una juventud que no fue ayer ni antes de ayer, sino fue hace 30 años. Y claro, en medio de todo hay como una romantización de su ser joven, pero encontré cosas muy interesantes, sobre todo desde lo anecdótico, ¿no? Desde la lógica de que, por ejemplo, se tiene la lógica el pensamiento de que las pintas, las graffiti, las cosas son de ahora, y entonces los chicos rayan la pared como una forma de inconformidad, y encontraba que en los años 60, 70 se rayaba la pared, pero entonces era la anécdota de correr con el balde, con pintura y brocha, y ojalá esté pendiente de que el sereno o el que vigilaba no estuviera ahí pendiente, pues para que le dieran la garrotera, porque era literal, era una garrotera. Y cómo va transitando también como esas disputas por esos espacios del público, ¿no? Es una de las formas de resistencia que encontré, pero que también cambian, sobre todo en su móvil político. ¿Desde dónde nacen, perdóname, las micropolíticas? Exacto, porque en el caso de estos primeros movimientos, muchas gracias, ahí se conectaría súper bien con esto, nacen como con una motivación inicial, y es hacer una resistencia activa, frontal, al poder, al status quo. Entonces vemos que son organizaciones sobre todo que tienen un fuerte vínculo con la izquierda internacional, con los movimientos de contracultura, es decir, es muy claro el binarismo. Pero a medida que se va transitando entre los años 80 y 90 hay como una transición, hay una modificación, y lo que resulta interesante allí es que si bien lo político no se desdibuja, deja de ser doctrinario. Es decir, ya estos jóvenes no se adscriben a un partido político,
no, digamos, se permiten ciertas licencias alrededor de empezar a mirar cuerpos teóricos, cuerpos de reflexión mucho más situados en nuestras realidades. Ya no es recito el manifiesto, recito lo que está permitido por el partido, que era algo que los jóvenes de los 70 mencionan mucho, era que si usted hace una resistencia y esa se deslinda del partido, pues usted está básicamente en un ejercicio casi herético. No, en este caso no. En este caso los ejercicios se vuelven mucho más espontáneos y transitan alrededor de múltiples canales. Pues ya no es solo el canal político abiertamente ideológico, sino que también hay disputas por, digamos, con las identidades de género, disputas por las identidades alrededor de la relación con lo urbano, lo rural, con el medio ambiente, con las identidades emergentes en términos de la sexualidad, ¿cierto? Con la integración, por ejemplo, de las ciudadanías que no son, que tienen condición de discapacidad, algún tipo de condición. Entonces se vuelven mucho más dinámicas, abren más espacios, pero hay que decir que eso también las hace un poco más débiles, porque en el momento de que viene el ataque frontal están un poco más segregados, que fue algo que también encontré, que es difícil a veces que un movimiento ambientalista se encuentre en las agendas con las feministas y que puedan construir, porque hay recelos, y eso es algo que pues lamentablemente también ha de alguna manera vuelto el movimiento más poroso. Okay. Y digamos que obviamente pues los métodos van cambiando, dependiendo la época en la que se está viviendo, y ahora pues se empieza a hacer uso de internet. Bueno, cuando llega el internet es que empiezan a hacer uso de esto pues para hacer resistencia, ¿no? Que es lo que te preguntaba un poco, cómo hacían, cómo cambió, o sea, esto en qué influyó y qué es lo que estamos viendo ahora. Desde que llegó hasta este momento me imagino que ese es como el canal. Para no cortarte el tema, porque el tiempo se nos está acabando acá en la Estéreo, sí. Entonces para que escuchen precisamente esta respuesta tan importante sobre el internet, que es lo que estábamos preguntando, por favor vayan a nuestro canal de Spotify y YouTube también para escuchar el resto de la entrevista, porque lamentablemente el tiempo acá en la se nos acabó y ya tenemos que darle paso al siguiente programa. Gracias por habernos escuchado un sábado más. Y ya podemos seguir normal porque ahí cortamos y seguimos. Vale, ahora sí. sí. No, yo siento que me extendí en algunas, sino que se metió en... No. De hecho, pues la idea es que te puedas extender lo que quieras, pero pues eso, retomemos entonces lo de internet para que quede en Spotify, por favor. De acuerdo. ¿Listo? Sí. Bueno, digamos que sobre todo en las últimas generaciones el activismo social migra, y esto se ha visibilizado mucho más desde fenómenos como las primaveras árabes, pues digamos, por mencionarlo a nivel internacional. Y aquí en Colombia, digamos que hubo algo hace como unos 10 años, poco más, que se llamó la Ola Verde, ¿no? Y que generaron como una especie de ejercicios alrededor de un activismo digital mucho más masivo, digamos que hay una movilización y una capitalización de discursos que transitan por lo político, por lo económico a través de las redes. Estos jóvenes no son ajenos a eso y de hecho lo reconocen como una fortaleza, porque les permite llegar a lugares, descentran el movimiento, ya no es un movimiento local, aunque tiene un origen, ¿cierto?, sino que les permite llegar a otras plataformas, construir redes, que un poco de eso va también la apuesta experimental de la tesis, y fue que yo dije, listo, ¿cómo hago una cartografía? Pues porque para hablar más de lo mismo sobre movimientos y resistencia hay muchos trabajos. Entonces lo que se propuso fue justamente la elaboración de una cartografía rizomática, que no es más que un mapa de redes. ¿Sí? Si ustedes han visto un poco cómo funciona esta teoría de los 6 puntos, ¿no? Que yo me conozco con una persona y estoy a 6 puntos de conocer a otras tantas. En esa misma lógica se me ocurrió que se podía, utilizando un concepto de la filosofía postestructuralista, que es el rizoma, construir una cartografía rizomática que me permitiera conectar estas resistencias, no solo desde la trayectoria vital, por eso la tesis se llama Trayectos de las Resistencias, porque por un lado va mi trayectoria vital y cómo un joven reconoce que arranca en un movimiento y termina llegando a otros tantos, sino también cómo a través de unos ciertos nodos que resuenan, me voy dando cuenta que hay unas conexiones que son mucho más fuertes, que son más densas, y dentro de esas conexiones densas encontré que las redes sociales tenían un papel fundamental porque les permitían conectar transgeneracionalmente, les permitían articularse con otros movimientos, les permitían visibilizar cuáles son sus agendas, organizar eventos, digamos que es mucho más eficiente que el voz a voz, ¿no? Antes
digamos que sabía que iba a hacer un mitin y era pase el papelito y en secreto, que era un poco lo que contaban los jóvenes de la primera generación, o dejar marcas, ¿no? Hacían dibujos en alguna esquina, en algún edificio, y los que eran del movimiento sabían que eso era para ellos, sino que aquí es mucho más amplio, más extenso, circula por más lenguajes. Siento yo que el lenguaje audiovisual potencia, digamos, también a estos movimientos porque les permite llegar y colonizar un territorio que no es menor, que es el territorio afectivo, ¿no? Y el cognitivo, cómo llego yo, cómo transmito mi resistencia, que no es solamente oposición, sino que cuando hablo de una resistencia micropolítica entiendo que es una resistencia que se fuga, digamos, de lo que se establecía para cierto grupo de personas y que no busca el poder central, pero que sí visibiliza dónde falla ese poder central. Entonces, estos jóvenes muy seguramente, en su mayoría, no se están proponiendo llegar a ser alcaldes de Bogotá, ni hacer parte del IDU, pero sí de generar, por ejemplo, ejercicios de sugerencia alrededor de la planeación comunitaria estratégica, es decir, oiga, señores del IDU, nosotros no somos los que estamos planeando la ciudad, pero sí les podemos sugerir qué de lo que ustedes están planeando no es eficiente, qué vías están rompiendo, por ejemplo, con las estructuras socioambientales de la zona, cuáles, por ejemplo, los parques minero-industriales que son habituales en el suroriente, qué efectos están teniendo en la salud, en el bienestar de la gente que habita allí, que es algo que la institucionalidad no tiene. Entonces, el poder, diríamos, es el orden socioespacial que establece que, por ejemplo, alrededor del relleno sanitario de Doña Juana y de las canteras haya un parque minero industrial. Eso es el orden socioespacial vertical. El orden, digamos, de resistencia micropolítica lo que dice es, bueno, en efecto hay unos ejercicios de extracción de recursos y demás que ya existen, pero de qué manera el derecho a la ciudad puede permitir que las ciudadanías puedan sugerir a los entes de control que tienen capacidad de decisión y de acción, y además capital económico, para mejorar las condiciones de quienes habitan allí o de alguna manera, cuando ya es muy extremo, generar otras soluciones que les permitan habitar, por supuesto, pues, la ciudad de manera más digna. Desde su experiencia y vivencias, porque son los que mejor lo saben. Claro, eso es a lo que vamos, que es un poco lo que está pasando ahorita con la vía al llano, ¿no? Cómo va la Agencia Nacional de Infraestructura a decir qué hacer y qué no hacer, y los vecinos cómo les están planteando otras alternativas que son quienes realmente hacen de ese espacio un territorio. Lo sufren y lo viven diariamente. Yo quiero hacer una pregunta, pues surgen acá un montón de cosas, obviamente resumir en una horita todo lo que tiene una tesis doctoral pues es mucho decir, pero sí me surgieron varias cosas que vienen de ahí, sobre todo pensando nosotros desde los estudios transdisciplinares nos pensamos las resistencias como reexistencias, que me parece un neologismo bastante válido en cuanto a que a veces hay como una romantización de que la cultura, de que llevar cultura y arte, y entonces que eso es salvador, sanador, y entonces como si de suyo, sí, como per se eso hiciera que fuera salvador, cuando no necesariamente. Yo creo que lo que hay ahí justamente es que esa resistencia es una manera de reexistir, justamente. ¿Sí? De lograr en el territorio, lo que nos comentabas también de cómo ellos pensaban una nueva organización de su territorio, también como un tema de apropiación de esto. Creo que hay un montón de cosas ahí que pueden ser muy interesantes, y pues nosotros ahorita estamos en un momento de la academia en que se empieza a explorar algo que se denomina la apropiación social del conocimiento, que nos parece muy interesante, además porque nosotros estamos acá pues hablando desde muchos temas teóricos que son importantes, que son trascendentales para la academia, pero que justamente si estamos trabajando con comunidad hay que pensarse otros elementos. Entonces pues entiendo que la apropiación social del conocimiento no es solamente cómo las sociedades, las comunidades apropian, nosotros los que tenemos que hablar estas investigaciones, lo manejan, lo dominan, sino cómo es un intercambio de cierta manera. Entonces, la pregunta es, en esta investigación pues tan gruesa, que deben haber aparecido muchas cosas, ¿qué hay de esos hallazgos, de esos jóvenes, de esas juventudes,
que nos puede dar sentido a nosotros desde lo académico, que nos puede enseñar a nosotros, ¿sí? Y que de esta investigación, de todo lo que surgió, puede ser útil también para que sea de ese dominio social, de ese dominio de estas juventudes que además puedan utilizar a su favor en la construcción de movimientos territoriales, bueno, lo que sea. Bien. Bueno, ahí yo parto de una infidencia y de una anécdota, y es que esta pregunta es, digamos, ¿cómo decirlo? Como el efecto espejo de una que me hicieron el día de la sustentación. Y es que cuando yo arranqué sustentando, un poco explicaba que el territorio suroriental ha sido el sustrato como de mis memorias generacionales. Es decir, bueno, fue algo que no mencioné aquí, pero pues yo habité el territorio durante varias, digamos, toda mi transición generacional, mi familia, acompañé algunos de estos movimientos mientras estaba como estudiante, y un poco el hacer la investigación sobre ello supuso un reto porque, profe, la academia es una academia muy rígida, es una academia que es de los grandes teóricos, de los grandes cuerpos conceptuales, que gusta de complicar mucho más los conceptos, de colocarle un textualismo, si se quiere, mucho más enredado, pues para que sea, digamos, para garantizar que ese acceso sea limitado. Entonces, cuando se propone esta investigación, toda la propuesta iba bien, hasta tanto se menciona que es un lugar más situado, menos, digamos, como menos extenso, mucho más concreto. Entonces me enfrenté, fue como al reto de cómo usted puede construir un documento que pueda ser académico, que responda como a ciertas lógicas institucionales, y al tiempo deslindarlo de su experiencia vital. Entonces me pasó lo del antropólogo, ¿no? El ETIC y el EMIC. Entonces, por un lado, la perspectiva ETIC, que es la que describe desde afuera el fenómeno, de alguna manera ciertas pautas no deterministas, pero sí como de regulación, desde lo teórico, y la perspectiva de mí, que es más emocional, que transita por las memorias, que transita por... Yo diría que este trabajo de grado arranca desde esa misma lógica de la apropiación del conocimiento, desde mi propia historia vital, o sea, todo ese, digamos, esa disputa entre lo TIC y lo MIG lo viví todo el tiempo mientras escribía el documento, mientras revisaba fuentes, traté de buscar como elementos que me permitieran triangular mi sentir, lo que encontré y lo que quiero describir, pues un poco para ser más objetiva. Y en eso, digamos que hablando con estos jóvenes me di cuenta de un elemento interesante que ya lo había pensado, y es que a las tesis y a los trabajos de la academia les falta principio de realidad, ¿sí? Entonces, en efecto, yo he iniciado, por ejemplo, los primeros capítulos escribiendo de manera muy descriptiva, muy objetiva, muy académica, alrededor de cuáles han sido los ejercicios de planeación en la ciudad, cuáles han sido los planes de ordenamiento, todo muy juiciosa. Y esto se fractura cuando la tesis llega a la mitad, que llego a esta crisis, que es empezar a ir al trabajo en campo y darme cuenta que mi preocupación no es solamente graduarme, y eso lo señalé también el día de la sustentación, sino que mi preocupación también es que cuando logre culminar ese proceso de investigación, haya un saldo pedagógico, un saldo favorable para la comunidad, que no sea solamente decir estoy en esa tesis, mire mi nombre acá y la tesis en un anaquel, sino cómo esto también permitía reconocer, y que ellos pudieran reconocer otros procesos, que pudieran ver en qué parte se conectaban, y un poco la cartografía también ayudó a eso, y es volverlo algo visible, algo sencillo de manejar. Y desde ahí también vi, y pues bueno, cuando ustedes tengan acceso al documento completo, que es un poco más de 300 páginas, se van a dar cuenta de esta distinción que menciono, o sea, cómo cambia la forma de escritura, porque entendí que en efecto hay que entender la abstracción, entender los conceptos complejos, pero que igual que uno lo hace como formador, como maestro, pues si yo los mantenía en lo complejo, no podía llegar a reconocer, digamos, los avances de esta comunidad, y de alguna manera también redituar su generosidad, los tiempos que me brindaron, la confianza alrededor de lo que contaron. Entonces lo interesante fue también con ellos empezar a pensarse en talleres de cartografía rizomática, cómo hacerlos de manera más análoga, pero que fueran funcionales para construir y reconstruir una memoria, porque muchos de nuestros movimientos hacen cosas muy, muy buenas,
pero no tienen herramientas de sistematización, porque en esta socialización del conocimiento nos enseñaron a, de alguna manera, generar procesos, resultados, entregarlos, porque muchos de estos chicos trabajan, por ejemplo, con proyectos de gestión y se acostumbraron a eso, pero cuando se hace el ejercicio más de reconstrucción de una memoria, de unas transiciones, de ver esos flujos y reflujos que ha tenido el movimiento, hay dificultades porque de alguna forma no es algo que esté instituido ni que nos acostumbremos, porque tendemos a pensar el movimiento es exitoso en tanto lo que logra como resultado, más no el trayecto. Básicamente, como dice por ahí alguna frase, el trayecto es importante o es valioso no solamente por la meta, sino por todo lo que tuvimos que recorrer para. Por todo lo que se vive. Entonces con ellos hicimos fue un ejercicio de eso y yo notaba que los diálogos había un elemento de sorpresa. Pues claro, me sorprendía yo, pero se sorprendían más ellos de reconocer las cosas que habían logrado, porque a veces uno siempre mira hacia adelante de manera muy prospectiva, pero cuando mira hacia atrás es cuando reconoce qué tanto ha cambiado el movimiento, qué cosas ha logrado, pero también ellos mismos señalaban, que es algo que a mí me parece que hay que prestarle mucha atención, las capturas, denomino yo, que tienen estos movimientos por la academia y por la institucionalidad. Cuando me refiero a capturas es que el académico promedio va, extrae información, extractivismo académico, extrae información, extrae testimonios y al territorio no vuelve, no reditúa los resultados, no los está replanteando porque estos resultados pueden cambiar de aquí a 8 o 20 días porque pues eso es lo que hace la investigación social. Y también lo que se encontró es que la institucionalidad hace lo mismo, que es la tercera versión del derecho a la ciudad. Entonces, ese derecho a la ciudad que nace en los 90 es una lógica de vamos a meterlo como una política pública, y entonces ahora ¿qué hacen? Desde los 90 tienen la idea de que el joven es un actor social y político trascendente, pero se vuelve también capital, caudal político. Entonces los candidatos van, ofertan procesos de incentivos económicos y capturan los movimientos, porque el movimiento entonces hace resistencia, hace muralismo, hace una cantidad de cosas, pero cuando yo soy el que pone la plata para la pintura y soy el que te dice, pásame un borrador primero lo que va a hacer en el mural y yo le autorizo si quiero o no quiero, lo que sea políticamente correcto, ahí ya no hay resistencia genuina, sino hay una captura que desde lo económico vuelve a surtir el mismo efecto de control sobre esas formas de resistencia. Sí, y son procesos y resultados pensados a veces desde la academia o desde la política de yo te los pongo, pero no te escucho y no miro cómo tú eres partícipe también del proceso y del resultado. Entonces a veces, sobre todo la academia, y pues qué pena, que son académicos, pero puede ser un poco arrogante, si quieres, como yo creé este proceso y lo voy a implementar, pero realmente no me enteré bien si te funciona o no. Y ya, y lo implemento y ahí está. Y no voy viendo en el proceso cómo era esa teoría que estaba como planteada desde lo empírico, cómo iba funcionando realmente con esas personas. Como que dejan de escuchar a los actores principales, me parece. Y me imagino entiendo que eso es lo que estás diciendo, que fue como ese choque con, bueno, suena un poco cliché, pero es que si es así, es como, ok, me gradúo, pero entonces ¿cómo estoy impactando realmente con esto? ¿Qué es lo que le va a quedar a ellos? Que era lo que yo buscaba inicialmente. Muy bien llevar toda la academia, pero ¿qué le va a quedar entonces a estas personas? Y también también cómo establezco una triangulación con mi propia experiencia, porque claro, evidentemente soy mayor que los chicos que están ahora haciendo sus resistencias, pero yo hice parte de las resistencias de comienzos de los 2000. Entonces hay ahí también como un diálogo en el que evidentemente, voy a decirlo abiertamente, no había una intención de objetividad, porque esto está transitado por mi propia experiencia vital, y en efecto establecer ese diálogo también me permitió aterrizar las necesidades de la tesis, de la manera en la que le iba a escribir, la manera en la que le iba a plantear. De hecho, les cuento, se me ocurrió cuando fui a entregar el documento. Habitualmente las tesis tienen 8, 10, 15 capítulos y son grandísimas, y yo dije, no, listo, entrego los capítulos, pero las voy a organizar a través de como una especie de estructura interna, que me parece que para quien quiera revisarla facilita que si usted lo que quiere mirar es lo teórico, lo encuentre rápido, si lo que quiere mirar es el diagnóstico, lo encuentre. Y fue distribuir la tesis de esos 6 capítulos en una parte descriptiva, que es toda la parte teórica. Entonces, si usted quiere saber sobre ordenamiento territorial, sobre cómo se construye el orden socioespacial de la localidad y de todo, hasta con fotos, la encuentra ahí.
Pero si usted lo que quiere es ver el diagnóstico sobre las luchas por la vivienda y sobre cómo eso transita primero por la vivienda, luego por los servicios públicos, luego por el acceso a derechos y luego por el derecho a habitar un territorio y vivir en paz y que no me estigmaticen, se va a la segunda parte, que es la parte más descriptiva. Y la tercera, si ya usted lo que quiere ver es, en efecto, después de todo ese recorrido, a dónde llegó la investigadora para volver eso una cartografía. Claro, hay una parte filosófica porque evidentemente hay que explicar el concepto, pero hay unos enlaces que los llevan a una, porque eso tiene una cartografía digital, que es un nodo. Entonces ahí es posible acceder a toda la cartografía en donde dando un clic, usted puede ver descripciones del movimiento, descripciones de la trayectoria. Si yo doy clic sobre la persona, me muestra solamente lo que la persona hizo, ¿sí? Su trayectoria vital. Pero si yo doy clic, por ejemplo, Universidad Distrital, algo que me encontré interesante es eso. Las universidades públicas fueron un nodo emergente, no fue intencional, pero me encontré que inclusive había personas que, si bien no se habían conocido, habían confluido en movimientos en diferentes generaciones. Entonces encontré las universidades públicas, encontré colectivos, encontré grupos de teatro, las entidades en alguna medida, pero sobre todo en las últimas 2 generaciones. Entonces, si alguien quiere llegar ahí, lo puede hacer también. Entonces, creo que la tesis también la apuesta, y yo creo que fue algo que fue lo más difícil, pero también lo más satisfactorio, fue escribirla de tal manera que quien se siente a leerla la pueda entender sin ser tan compleja. Cuando uno dice una tesis doctoral, la gente se imagina pues una cosa difícil de manejar, y no, traté de manejarla tal cual la hablo. Como muy didáctica. Muy de llegar a las personas y utilizar mucho metáforas, analogías que permitieran que la persona pudiera extraer la información, pero también quedarse como reflexiones, ¿sí? Que es como de lo que se trata. Bueno, profe, para cerrar, pues ya nos estás contando un poco sobre esta cartografía, que entiendo fue también una parte del proceso, una parte del resultado del proceso, pero pues quería que nos contaras tal vez un poquito más de la construcción, digamos, qué retos encontraste al construirla y también de pronto si hay otro hallazgo que se queda por ahí en el aire. Bueno, listo. Claro, retos muchísimos, porque resulta que una cosa es como tú piensas el concepto y como lo quieres hacer, digamos, desde lo análogo, tú lo dibujas, yo lo dibujé, a mí siempre me gusta como dibujar y hacer gráficos de lo que quiero hacer, pero el asunto es que el rizoma no es 2D, es 3D. Entonces, buscar como el reto que me pone mi director es, listo, está muy genial tu idea, podemos pensar como una conexión neuronal, como la red de datos. De hecho, el machine learning de los ingenieros se parece mucho a esto. Me tocó leer hasta de eso, un poco para ver cómo encontraba la manera de organizar la información, y debo decir que ahí el mérito también fue de mi hermana. Mi hermana es economista y tenía la facilidad de entenderse un poco mejor con Excel. Entonces ella me dijo, no, mira, se puede tabular la información. Yo decía, no, pero es que yo no quiero que quede, digamos, como metida en esas celdas. Para mí fue muy metafórico ver mi información ahí. Me dijo, no, tranquila, esas listas se convierten en la gráfica que usted quiera hacer. Entonces, utilizamos una aplicación que se llama Unodo, que es una plataforma gratuita, en la que era posible hacer esa cartografía y diagramar la información y colocarle música, porque tiene música, tiene fotografías, tiene una cantidad de cosas bien bonitas para que uno pueda navegarla, porque algo bonito que tiene el rizoma es que no tiene un comienzo y un fin. O sea, no obedece a una estructura vertical en donde usted dice, el precursor del movimiento fue este, sino que lamento no poderles mostrar, que creo que sería interesante, de pronto les puedo enviar las imágenes para que las puedan colocar en el programa. Sí. Porque es que explicar esto en el abstracto, entonces es difícil, pero se ve, es muy interesante porque hay un punto que cuando yo decía que hay nodos que resuenan, es porque si yo quiero buscar, digamos, desde la afiliación política, doy clic y ¡prum!, me aparecen solo los movimientos y empiezan a moverse. ¿Sí? Y el rizoma se va moviendo, pero el reto era, bueno, ¿cómo convierto esa información? Se surte ese primer reto, se sube, digamos, a la modelación a través de ese Excel, y curiosamente, terminando, digamos, todas las entrevistas y cotejando la información con cada uno de los participantes, emergió un concepto que es como el pendiente, yo digo a modo de broma, si en algún momento de la vida la que me da para pensarme en un postdoctorado, tendré que seguir dando a esto, es porque surgió un concepto que se llama ritornello, también es del postestructuralismo, que es básicamente algo que tiene que ver con el principio de orden.
y es que encontré que hay lugares que se resemantizan, o sea, se resignifican en razón a lo que los movimientos de resistencia hacen. Entonces, un ritornelo, por ejemplo, me encontré que hay una avenida que se llama la Avenida de las Guacamayas, que transita por ese sector, que fue donde asesinaron a unos jóvenes en el año 85 en la masacre de La Leche. Es un territorio que está prendado pues de miedo, de muerte, de una gran cantidad de cosas, pero que se vuelve ritornelo porque en muchos de los testimonios emergía el lugar. Entonces a mí que me tocó hacer 2 cartografías. La otra cartografía, que es un resultado, reitero, emergente, fue una cartografía en donde organicé los territorios alrededor de hitos espaciales, alrededor de lugares resignificados por los mismos habitantes, otro que tenía que ver con la resignificación institucional, es decir, como que esto era un hogar del ICBF, pero lo retomamos y lo resignificamos y ahora se llama así, ¿sí? Todos esos están ahí, es otro muy bonito porque la gráfica también parecen flores que se abren de acuerdo al nodo, ¿sí? Entonces, ese ritornelo lo que tiene es lo siguiente, que arranca como un elemento de caos, por ejemplo, la muerte de estos chicos. Hay un agenciamiento colectivo, que en este caso sería el ejercicio de memoria, es decir, estos muchachos resignifican a estos pelados que son asesinados y dicen, bueno, de los 11 víctimas, no todos eran guerrilleros urbanos, sino que había jóvenes del barrio que cayeron ahí accidentalmente. ¿Cómo reivindicamos esas memorias y no estigmatizamos las memorias que tenían una identidad política distinta? Eso es un primer ejercicio para la comunidad, porque lo que se habían robado era un camión de leche que era para la comunidad. Entonces hacen ahí todo el ejercicio, se hace agenciamiento colectivo y cómo después deviene en acto creativo. Entonces ahorita digo yo deviene en acto creativo porque ahora se hacen recorridos por la memoria y ahí se hace un brindis con un vasito con leche. Entonces, si se dan cuenta, es un ritornelo porque va del caos y digamos que transita el agenciamiento colectivo y se vuelve una cuestión creativa. Y estoy hablando del mismo territorio. Entonces, eso es como de los hallazgos bonitos, que fue ya faltando medio año para que ya los tiempos de tesis y todo corrían. Entonces dije como, está bonito, lo dejo ahí. Y pues de hecho la promesa con los jurados fue, tienes que hacer un postscriptum donde nos hables de eso, porque eso se va a publicar, esto se va a convertir en un libro, entonces tengo ahí tarea para hacerlo. Pero bueno, eso es pues muy sintéticamente lo que se ¿Cuándo se publica, profe? Estamos en todo el proceso de reedición, porque obviamente no se publica la tesis como tal, sino que se publica, son como ya un documento mucho más literario, que sea como de más fácil llegada a los públicos. Entonces estamos primero en ese proceso. Yo imagino que yo creo que el año entrante, pero también el proceso editorial a veces puede tardar, entre el 2024 y 2025 esperemos que ya esté disponible, ¿no? Genial, profe. Pues sí. Para ese momento nos muy contarás atentos para poner información. Sí. Muchas gracias. Sí. Profe, muchas gracias por tu tiempo, por contarnos sobre pues este gran trabajo. Y para finalizar, pues les dejamos una recomendación, como siempre, de algo de entretenimiento. Bueno, y para contarles un poco, les dejamos esto que encontramos. Es una recomendación sobre una película colombiana que se llama Un varón, del director colombiano Fabián Hernández. La película cuenta la historia de Carlos, un joven que vive en un lugar para adolescentes ubicado en el centro de Bogotá, anhelando pasar la Navidad junto a su madre y hermana. Pero una vez es obligado a salir del internado, debe afrontar la dura realidad de las calles de su barrio, donde impera la ley del más fuerte, del más macho. Les dejo con esta recomendación. También hay otras recomendaciones muy buenas para que nosotros sigamos viendo cine colombiano, sobre todo porque en este momento, y nos compete mucho a la conversación que tuvimos el día de hoy, estamos hablando de resistencias, de cómo las juventudes están haciendo resistencias y cómo esto pues está haciendo sentido para un verdadero cambio social. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo episodio. Sí, muchas gracias. Gracias, profe. Gracias a los gracias. Ay, muchísimas gracias a ustedes también. ¿Te interesa conocer los avances realizados en términos de investigación dentro de la universidad? No te pierdas En Voz Alta, el espacio de difusión, divulgación y socialización científica de la Oficina de Investigaciones de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Escúchanos con un episodio nuevo cada semana.